Listo, Padre. Estamos con usted. Muchísimas gracias Bienvenido. por la invitación que me han hecho ustedes, este grupo que ha nacido prácticamente de la iniciativa personal, ¿no?, de algunos laicos. Todo comenzó, entiendo, con un grupo juvenil y luego se ha vuelto ya, después de algunos años, ese movimiento, ese grupo de profesionales católicos del Ecuador. Repito, es una grata experiencia poder compartir el día de hoy con ustedes y sobre todo este tema tan, pero tan bonito, tan maravilloso, ¿no?, que es el espíritu de oración. Para desarrollar este tema vamos a utilizar obviamente la Sagrada Escritura, con lo cual les invito, si es que la tienen cerca, a tomar el texto del capítulo 8 a los Romanos, carta a los Romanos, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Lo van a tener por allí y yo voy a leerlo y de vez en cuando vamos a ir regresando al texto para poder sacar la enseñanza que el día de hoy pienso puede servirnos, ¿no? Está dividido en 3 puntos concretos, ¿no? ¿Puede repetir, porfa, Padre? Romanos capítulo 8, versículo 26. 8, 26. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice así: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Lo voy a repetir una vez más para los que estaban todavía buscándolo o para los que todavía no lo encuentran. Voy a repetirlo otra vez. Atención, dice así: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Se va a desarrollar entonces este tema prácticamente como un comentario al texto, ¿no? Y allí vamos a entenderlo cada vez más. La primera parte dice así, lo voy a leer esta primera parte ya por 3 veces, dice así: y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, ¿no? ¿Por qué el texto menciona de igual manera, ¿no? Es por lo siguiente, porque previo a esto que hemos escuchado, San Pablo ha hablado acerca de la salvación, de la redención. San Pablo ha dicho que nosotros somos salvos en esperanza, pero dice él, la esperanza implica algo que está por llegar, que aún no se posee, porque si ya se poseyese, ya no sería esperanza, ¿no? Con lo cual, él dice, así como uno espera en esperanza la redención que Cristo nos ha dado, de la misma manera el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Uy, ¿qué significa esto, no? Significa que así como la esperanza no se puede decir que ya lo tengo concretamente, visiblemente, como posesión mía en este momento, así también el Espíritu Santo viene a nosotros no como algo tangible, no como algo que uno puede rápidamente detectar, miren, aquí está, aquí lo tengo, no, sino que el Espíritu Santo, por ser espíritu puro, ¿no?, es invisible, no se lo ve, con lo cual nosotros solamente tenemos una experiencia del Espíritu, ¿cómo? En términos espirituales. No se puede tener una experiencia del Espíritu en términos puramente materiales o humanos, ¿no? Inclusive los dones sobrenaturales más visibles, ¿no?, como por ejemplo el don de lenguas, o quizá el don de sanación, o el don de, yo qué sé, de locución, lo que sea, ¿no? Estos dones solamente son ciertos y auténticos en cuanto este espíritu está en la persona interiormente. Porque también pueden haber ciertas falsificaciones de dones, ¿no? Hay personas que por ahí se esfuerzan y se reesfuerzan por sacar el don de lenguas, ¿no? Y entonces comienzan a hablar, pero que realmente ni siquiera es del espíritu, ¿no? Sino que puede ser algo concebido por sí mismo, algo psicológico o lamentablemente a veces también del demonio,
El mismo San Pablo mandó a callar a alguien que hacía el don de lenguas, supuestamente, ¿no? Y le estaba diciendo que él estaba invocando al demonio, ¿no? El mismo San Pablo en la Escritura, ¿no? Luego, San Pablo mismo dice, ¿no? Que si es que utilizan estos dones de manera exterior, ¿no? Y no hay quien los sepa direccionar o interpretar, mejor cállense, decía él, ¿no? O mejor no lo hagan, tranquilos, ¿no? ¿Por qué? San Pablo sabe, porque él es un teólogo impresionante del Espíritu Santo. San Pablo sabe que el Espíritu Santo, cuando se une a nosotros, se une de forma espiritual. Él habla de el ser humano, ¿no? Espiritual y el ser humano carnal. En términos más bíblicos o concretos, él habla de antropos neumáticos, ¿no? ¿Qué significa eso? Neumáticos, ¿no? O neumático, uno sabe que un neumático es una llanta de aire, ¿no? Justamente viene de ahí, neumático, viene del soplo de Dios, es este aire. Neumáticos, entonces significa espiritual, ¿no? Y entonces San Pablo habla del hombre, neumáticos, y el antropos, que es hombre, ¿no? El hombre psíquicos, ¿no? Es decir, el hombre puramente psicológico, humano, que no trasciende, ¿no? Entonces dice él que solamente el Espíritu de Dios se puede unir al espíritu del hombre en cuanto este espíritu por fin es aceptado por el hombre como algo espiritual. Si nos quedamos solamente como el antropos psíquicos, el antropo hombre puramente psíquico, ¿no? No vamos a tener la capacidad de recibir ese espíritu. Pero en cambio, si pasamos a esta nueva forma de existencia en el Señor, en Cristo, redimidos por su sangre, entonces somos antropos neumáticos, es decir, hombres realmente espirituales, mujeres realmente de Dios, ¿no? Con lo cual el Espíritu por fin se puede unir a nosotros y dice él, el Espíritu que penetra la profundidad de Dios es aquel que conoce también la profundidad del ser humano. Y en estas esferas tan íntimas de ambos se da entonces esta comunión, este choque, este encuentro de Dios con el hombre. Esto es impresionante, ¿no? Con lo cual también entonces dice San Pablo que de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. De igual manera, como habíamos dicho, en forma de esperanza, es decir, de una forma no visible, sino espiritual. En cuanto espiritual, nosotros tenemos que aprender a recibir ese espíritu que se une a nuestro espíritu, ¿no? Porque sabemos que el ser humano es también digamos así, un compuesto de 3 dimensiones, ¿no? Por un lado está el cuerpo, el alma, y por otro lado también está el espíritu, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Esas 3 cosas integran, se quiere llamar así como cosas, es que es difícil determinarlos, ¿no? Digamos, elementos integran al ser humano, ¿no? Entonces, esta forma de unión realmente espiritual con Dios se da siempre en términos espirituales, ¿no? Insisto en esto porque una cosa es psicológicamente meterme en la cabecita, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. O yo qué sé, tengo que soportar a los demás, tengo que soportar. Yo qué sé, tengo que ser ejemplo en mi casa, tengo que ser ejemplo en mi casa. Y todo lo que uno pueda decir del ser cristiano, por ejemplo, el día de hoy en el Evangelio que se nos decía amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Una vez piensa amar al prójimo como a uno mismo y piensa que se repite y tengo que hacerlo, como si fuese solamente una dependencia de la voluntad. Según mi voluntad, yo puedo lograrlo, ¿no? Pero espera un momento, eso parece más bien una terapia psicológica, ¿no? Como que yo tengo que hacerlo y aquí, acá, y se vuelve como un puro esfuerzo, una pura maquinación intelectual que luego la voluntad tiene que hacerlo, pero ahí nada más. Yo no me imagino así a Jesucristo, ¿no? Como que diciéndose a sí mismo, hoy tengo que soportar a Judas, hoy tengo que soportar a San Pedro, hoy tengo que soportar a este otro. Por supuesto que no, ¿no? ¿Qué ocurría en Jesucristo? Por supuesto que tenía también una psicología, ¿no? Por ser humano. Sin embargo, había algo más, había una fuerza interior, ¿no? Es esta potencia humana que en él era completamente llena de gracia porque él era la gracia misma, ¿no? Era el Espíritu Santo en él mismo, ¿no? Que le hacía capaz no solamente de decirse a sí mismo, tengo que orar, sí, porque es necesario, sí, es necesario, no, sino que era una necesidad vital, tenía que unirse con su Padre,
que tenía que perdonar a Judas, tenía que perdonar a Pedro y a todos los demás que se fueron corriendo, pues le salía por los poros, digamos así. Es una consecuencia lógica del amor tan fuerte que Dios ha tenido por Él mismo, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Y si su Hijo es tan amado por Dios, imagínense ahora la expresión de este amor que tiene el Padre por el Hijo, que queda manifestada en la humanidad, porque la humanidad de alguna manera está injertada en Cristo en el momento en el que Cristo toma nuestra naturaleza humana, se hace uno de nosotros y por eso nosotros somos más amables. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más amados por Dios, por el hecho de que Cristo mismo se ha unido a nosotros, ¿no? Entonces, este Espíritu actúa en nosotros desde el interior. De aquí les digo una clave teológica de la Pascua y Pentecostés, ¿no? Miren, Pascua es la resurrección, ¿no? ¿Qué celebramos en la resurrección? A Cristo nos ha dado nueva vida. Cristo descendió a los infiernos y ha resucitado, ¿no? Oh, Cristo es el que nos lleva al cielo. Sin embargo, hay una pregunta que mucho a veces nos cuestiona. ¿Por qué Jesucristo siempre decía, conviene que yo me vaya? Conviene que yo me vaya. Y que a veces no sabemos responderla. ¿Por qué conviene que Jesús se vaya? ¿Pero para qué? ¿Acaso Jesús no podía enviar al Espíritu Santo aun cuando estuviese aquí en la tierra, no? Pues Él dice, conviene que yo me vaya para que venga el otro paráclito, es decir, el otro acompañante, el otro consolador, el otro abogado. ¿Por qué? Porque solamente cuando Cristo se aleje de nosotros humanamente, así lo explican los padres de la iglesia, por ejemplo San Agustín, solamente en tanto y en cuanto Cristo se aleje de nosotros visiblemente, ojo a esto, visiblemente, nos hace capaces de por fin recibir al que es invisible, es decir, al Espíritu Santo, ¿no? Jesucristo es el Emmanuel. ¿Qué significa esto? Es el Dios con nosotros. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en cambio, es el Dios en nosotros, ¿no? Jesucristo estaba junto a nosotros, caminó junto a nosotros, pero solamente podía entrar en nosotros, se puede decir así, meterse en nosotros, como ocurre, por ejemplo, en la Eucaristía y como ocurre siempre después del bautismo, ¿no? Que somos templos de Dios mismo, de la Santísima Trinidad. Solamente podía hacerlo si es que Él se hacía también invisible, si Él se iba. Si Él se iba, entonces el Espíritu Santo, que es invisible, podía entrar en nosotros. Y dice, por ejemplo, un padre de la iglesia, cuando el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo al hombre, el Espíritu porta en sí mismo al Padre y al Hijo. Es decir, que Él no viene solo, sino que viene con los tres. Por ello, es importantísimo entender que si Jesucristo se alejó de nosotros humanamente, carnalmente, material, visiblemente, era por el propósito de que nosotros nos alejásemos de esta relación demasiadamente humana con Dios. ¿Para qué? Para comenzar una relación superior, una relación espiritual. Esto es fascinante, ¿no? El Espíritu Santo entonces viene en nuestra ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque somos débiles, porque tenemos flaquezas, somos sencillamente seres humanos, cambiantes, volátiles, somos seres humanos torpes. En palabras de San Bernardo, disculpen lo que voy a decir, pero ya que estamos aquí personas adultas, decía él una expresión fortísima, ¿no? Decía, ¿qué es el ser humano? Decía, es semen pútrido, luego es carne en camino de destrucción y al final es comida de gusanos. Así de fuerte decía él, ¿no? Esa expresión, ¿no? ¿Para qué? No tanto para denigrar al ser humano, sino para que por fin entendamos tan pequeñitos. Cuando menciona esto primero que he mencionado, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿De dónde venimos? Al principio somos una cosita tan chiquitita, un par de células, ¿no? Ahí, o la primera célula primigenia, ¿no? Somos
tan pequeñitos, ¿no? Pero a veces ya vamos creciendo y a veces ya nos cría el cuerpo y nos hacemos un poquito más inteligentes, ya sabemos quizá unas palabras en inglés y multiplicar por aquí, por acá y unos cuantos consejos y frases y ya decimos, ya sé direccionar mi vida, listo. Inclusive nos gusta decir siempre, somos independientes, soy autosuficiente, ¿no? Y nos gustan todas estas palabritas, ¿no? Porque denota en nosotros cierta madurez, independencia, perfección y también lamentablemente, denota una especie de ausencia de humildad o incapacidad para pedir ayuda. Pero ¿quiénes son los espirituales, las personas espirituales? Son aquellas que han llegado a la cierta verdad de lo que soy yo mismo, sin exagerar, sin humillarme ni sin ensalzarme. Lo que yo soy, que soy un pobre pecador salvado, redimido. Un pobre pecador, es decir, alguien que ha caído en el fondo, pero que Dios me va a levantar hasta lo más grande, hasta el punto de llevarme a ser familia de Él y vivir eternamente con Él en el cielo. O como decían los antiguos padres de la iglesia, para hacerme Dios, para hacerme junto con Dios, Dios también, ¿no? ¡Wow! La base de la oración se encuentra entonces en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos dice que solamente se puede orar si uno va a este encuentro con humildad. Sin humildad no hay oración. Porque ¿qué significa la oración? Sino ayúdame, auxilio, perdón. No puedo más. Quisiera intentarlo otra vez. Quisiera realizar esto. Son siempre oraciones de alguien inferior. Si alguien va a la oración sintiéndose superior inclusive que Dios mismo, no tiene sentido, ¿no? Por ello, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras flaquezas. Y por allí vayan pensando entonces, ¿cuál es mi flaqueza principal? Porque los seres humanos tenemos flaquezas que dominan o flaquezas que son las que más nos hacen caer, son las más dominantes en nosotros, ¿no? Por ello, es importante que reconozcamos también quiénes somos, ¿no? Decía Santa Catalina de Siena que uno de los primeros pasos para el camino espiritual es el conocimiento personal. Si uno no se conoce a sí mismo, está perdido. Porque si el demonio, que te conoce a ti muy bien, de pies a cabeza, y sabe el por qué o de qué pata estás cogiendo, ¿no? Entonces, él te va a armar estrategias para tumbarte. Te va a armar fácilmente situaciones donde tú vas a caer y vas a traicionar al Señor. Pero en cambio, si es que yo me conozco y sé cuáles son estos puntos débiles, ¿qué voy a hacer? Señor, ayúdame allí, en esta cosa, en esta situación, en este mi carácter, en esos sentimientos, en esta mi memoria alocada, en esta mi falta de confianza, de esperanza, en esas cosas que muchas veces me alejan del Señor y que inclusive me alejan de la propia oración, ¿no? Porque uno piensa que ya no sirve de nada, no sirve de mucho, ¿no? A la final el pueblo ecuatoriano, ¿no? Cuando no se soluciona una situación de una niñita que está con fiebre, ¿qué hacen? No lo llevan a la iglesia, lo llevan al brujito, ¿no? Y que allí le tiran agüita o le pasen el huevo, yo qué sé. Y después al último, al final, ya padrecito, venga, bautícelo, ¿no? Claro, pues si no está bautizado, ¿no? O situación que sea, ¿no? Lamentablemente, por esta falta de confianza, esta falta de conexión, digamos así, o de comunicación, relación constante con Dios, nos vamos tumbando a nosotros mismos porque uno de los mayores enemigos que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Y luego está el demonio, está el mundo y todo esto que nos seduce, ¿no? Con lo cual, un momentito, ya voy a cerrar la ventana porque el perro está justamente aquí. Ustedes no se desconecten, sigan pensando, ¿ya? Duque, ¿ya? ¿Ya, Duque? Tranquilo, come here. Duque.
Ya, ¿en qué estaba? Ya, listo. Entonces, es necesario reconocernos a nosotros mismos también, descubrir quiénes somos, ¿no? Para distinguir nuestras debilidades y presentarlas al Señor. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, o sencillamente no sabemos orar como conviene. ¿Será esto cierto? Pues si dice esto San Pablo, tendrá algo de verdad, ¿no? Quizás será la verdad más grande de nuestra vida, que no sabemos orar como conviene, ¿no? A ver, San Agustín tiene, por ejemplo, unos sermones de la oración. Y allí explica algo muy interesante. Dice él, la oración no consiste tanto en que nosotros decimos a Dios cosas para que Él se entere, ¿no? Por ejemplo, Señor, tú sabes, en mi trabajo hay esta persona que no me va bien con ella, mira, yo quiero perdonarle, pero no sé, no puedo, siempre que se me acerca, viene y siempre es lo mismo, me trata de esta manera, y bla, 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 ¿no? Entonces, San Agustín dice, no es tanto para que Dios se entere, porque obviamente Él lo sabe, ¿no? Sino que a Dios le gusta que nosotros le contemos nuestras situaciones, nuestras cosas, así como lo estaba haciendo antes, para que nosotros, al momento de presentarle la situación, podamos, por medio de la oración, entender mejor la situación y lo que estamos pidiendo, ¿no? ¿Se entiende esto? Es para que nosotros podamos entender, ¿no?, mejor lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, si es que yo oro muchas veces pidiéndole al Señor, Señor, dame un carrito, ¿no? Yo quisiera un carrito para poder trabajar mejor y aquí y acá, con pretextos y cosas de aquí, ¿no? Señor, yo quisiera esto de aquí, quisiera esto de acá, ¿no? Pero si uno ora constantemente y lo ora, ya vamos a ver cómo hacerlo, lo hace de manera oportuna, buena, santa, ¿no? Entonces, de a poco quizá en la misma oración yo voy entendiendo, no me conviene el carro, ¿no? O quizá voy a confirmarlo y a decir, me conviene, ¿no? Por ejemplo, voy a orar por algo, digamos, no puedo solucionar la relación con esta persona, nos hemos peleado. Te presento, Señor, la situación. Cuando uno presenta la situación, dice San Agustín, aprende a entender eso concretamente. Es decir, al final uno tiene como una luz y uno dice, pero no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Sencillamente tengo que acercarme a la persona, mirarle a los ojos, con una sonrisa y decirle, mire, solucionemos la situación. O ¿sabes qué? Yo te dije una vez algo y quiero pedirte perdón. O como sea, hacer algo para que esto ya tenga la vía oportuna, para que no esté esto así todo extraño, haciéndome sentir mal y todos los días, lamentablemente delante de Dios, teniendo estos pesares, ¿no? Con lo cual hay que también decir que si no sabemos pedir como conviene, es porque quizá cuando pedimos, y aquí viene la primera enseñanza o indicación de una sana oración, ¿no? Es que cuando uno ora y no encuentra claridad en lo que pide, ojo a esto, no encuentra claridad en lo que pide, es decir, que no tiene la certeza o la seguridad de que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces no está orando bien, ¿no? Porque si uno pide algo y no está realmente seguro si es o no la voluntad de Dios, ¿no? Si allí hay muchas cosas que lo que hacen es como, no sé, entrar en una especie de solamente yo quiero, ¿no? Es mi deseo, es lo que a mí más me hace falta supuestamente, pero que no hay esta connotación de que hay una especie de seguridad interior de que es lo que Dios desea, entonces uno probablemente está orando mal. Porque la oración no es otra cosa que entrar en la misma dimensión dinámica de Dios. Si nosotros no aprendemos a entrar en este juego, si se quiere decir así, o en esta actividad de la voluntad de Dios, nosotros podemos orar 1000 años por una intención y no va a resultar de allí nada provechoso,
porque no estamos en la sintonía de la voluntad de Dios, ¿no? Luego, ¿por qué más no sabemos pedir como conviene, no? Porque cuando estamos en la oración, no aprendemos lo que se conoce como el recogimiento, ¿no? El recogimiento. ¿Qué es esto, no? Lo contrario al recogimiento es la dispersión, es decir, andar como en todo, ¿no? Así, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy muy concentrado en algo, ¿no? Estoy con los ojos fijos en eso, ¿no? Por ejemplo, una obra de arte, una pintura magnífica. La estoy mirando y digo, wow, qué hermoso esto, ¿no? Estoy ahí concentrado, mirando, casi en éxtasis mirando esto. Y si ocurren cosas alrededor mío, ¿qué pasa? Es como si no existieran. Estoy tan concentrado en esto que, wow, ¿no? Me he quedado con la boca abierta. Esto es concentración. Eso tiene algo de recogimiento. Recoger justamente es que todos nuestros sentidos, pensamientos, nuestras atenciones vengan y se unifiquen en uno, ¿no? Y uno sepa dirigir todo eso a una sola cosa, ¿no? En cambio, la dispersión, ¿qué es? Es estar en todo y en nada, ¿no? Estar en todo y en nada. Prácticamente podemos decir, es redes sociales. Es más o menos como eso, ¿no? Una red social que es todo y nada a la vez, ¿no? Porque uno encuentra ahí de todo, pero cuando acaba es como si no ha hecho nada, ¿no? Como que si pasó el tiempo y ¿qué aprendí de eso? Quizá por ahí vi una frase de un santo, pero ahorita ya no me acuerdo ni de qué santo era y luego ya ni me acuerdo ni qué fue lo que decía. ¿Por qué? Porque hay demasiada dispersión. Cuando hay demasiada dispersión y tú escuchas, por ejemplo, una charla, una reflexión, y estoy hablando de cosas espirituales, ¿no? Porque a veces escuchamos y vemos cosas que no tienen nada que ver con la fe, ¿no? Y que no ayudan para nada y a veces son más bien contrarias a Dios, ¿no? Pero cuando hacemos las cosas, digamos, normalmente buenas, una charla, una reflexión, vemos una misa por internet, estamos en un rosario, estamos en un encuentro como este, ¿no? Pero si uno lo hace de forma dispersa, es decir, que anda en muchas cosas, ¿no? Y todavía está aquí, pero pensando en la otra cosa, y acá, y lo que va a venir después, y a qué hora el padre ya hace silencio y termina esta charla, y a qué hora esto acá, y entonces está en muchísimas cosas. De lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, en este caso concreto, no les va a quedar mucho, porque la ausencia o la carencia de concentración evita que eso entre también aquí adentro, porque no estamos unificados, no estamos concentrados, recogidos, sino que como estamos dispersos, cuando entra por aquí y como yo estoy en tantas cosas, rápidamente se va por allá y por allá, ¿no? Por eso es lo característico de los retiros espirituales. Seguramente ustedes han hecho alguno habrá hecho de Juan 23, de Lazos de Amor Mariano, de la Renovación, de Colores, no sé, ¿no? Habrán hecho algún retiro. Y cuando ha comenzado este retiro, uno estaba como disperso en muchas cosas, aquí, acá. Normalmente al segundo día, después del almuerzo, uno ya está como en un ambiente un poco más recogido, ¿no? Se está hablando siempre de Dios, estamos orando, y en ese ambiente por fin, ¿no? Uno comienza a hacer conciencia. Eso que lo pudo haber hecho en cualquier momento de su vida y no pudo hacerlo por la dispersión, lo puede hacer ahora por el recogimiento, por el momento de oración, por el ambiente en el que se encuentra, ¿no? Hay que decirlo, es también un ambiente que si bien no se puede lograr rápidamente exterior, hay que hacerlo por lo menos interiormente, ¿no? Entonces, este recogimiento es lo que nos garantiza también, por lo menos, una oración con recta intención. Es que el recogimiento está unido también con la recta intención. Recta intención me estoy refiriendo a mi conciencia, me estoy refiriendo a mi sincero propósito de orar, ¿no? Porque ojo a esto, las personas que van normalmente en distracción o muy dispersas a la oración, realmente muchas veces ni siquiera quieren orar. ¿Por qué? Porque no están colocándose en la disposición para poder orar. Porque en dispersión, o sea, es como más o menos si estamos en una reunión de amigos, por ejemplo ahora, ¿no? Con ustedes, ¿no? Y estamos así hablando y yo digo, esperen un ratito, ¿no? Es que tengo una llamada aquí y yo comienzo a hablar por aquí, ¿no?
y estamos hablando y luego, espera, tengo que responder un mensaje, ¿no? Espera, estoy jugando Candy Crush, o yo qué sé, Among Us, o Free Fire, lo que sea, ¿no? Estoy aquí en esto de acá, y luego les digo, esperen un ratito, y acá. O sea, allí realmente no hay por lo menos una comunicación estable, ¿no? Imagínate Dios, y ya, la solución de tu vida es, y tú le dices, espera un ratito, Free Fire, ¿no? O las noticias, o yo qué sé, ¿no? O sea, algo básico para la relación y la comunicación entre personas, por ejemplo, es que uno se esté inclusive mirando a la cara, ¿no? Que esté mirando a los ojos, que esté pendiente del otro, ¿no? Y no, mientras habla con el uno, es estando en otras muchas cosas, ¿no? Inclusive hay personas que se molestan, ¿no? Porque estamos hablando y están en el teléfono, ¿no? Y uno dice, ay, pero, hey, ¿me vas a prestar atención, sí o no? ¿No? Algo parecido pasa con Dios, ¿no? Si uno no se concentra en Él, que es el recogimiento, entonces la oración se vuelve algo tan sin sabor. Uno sale de la oración y como si nada ha pasado, más bien como que no sé. Y el Señor, luego como no me da las cosas, hasta me quejo de la propia oración. Padrecito, lloro todos los días. A ver, si ora todos los días, ¿qué hace? Sí, cuando me levanto me hago la señal de la cruz, rezo un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, y entonces ahí sí me voy a hacer mi cafecito y acá, escucho las noticias. Y la oración ha sido ese momento rápido, fugaz, ¿no? Esto realmente tengo que decirles, queridos hermanos, no es suficiente. Esto no es suficiente. Y ni siquiera es suficiente muchas veces 5 minutos, ni 10 minutos. ¿Saben qué decía San Francisco de Sales? Un conocedor impresionante de las almas. Dirigía a muchísimas personas, sobre todo a conventos completos, ¿no? A religiosas. San Francisco de Sales decía, cuando tengas tiempo, reza por lo menos media hora al día. Media hora cuando tengas tiempo. Y cuando no tengas tiempo, por lo menos reza 1 hora. 1 hora, ¿no? Porque supuestamente la oración es un auxilio de Dios. No hemos dicho que viene en ayuda de nuestras flaquezas, ¿no? Entonces, si más necesitamos de Dios, entonces tendríamos que orar más. ¿Qué le pasó a Teresa de Calcuta, ahora santa? ¿Qué le pasó, no? Sus hermanas estaban quejando y le decían, Teresa, hermana Teresa, lamentablemente ya no nos alcanzamos, son demasiados pobres, estamos muy cansadas, no, es que ya no podemos más. Tenían 2 horas de oración diarias ellas. Entonces Santa Teresa de Calcuta, estableció luego, ya como regla para todas sus hermanas, que de ahora en adelante se hagan 3 horas de oración, ¿no? Y desde allí se les acabó las palabras de insatisfacción o de incapacidad para ayudar al prójimo, ¿no? Se acabó. Lo hacían todo inclusive con mayor alegría, ¿no? Porque justamente la oración es un motor, es una fuerza, ¿no? Entonces vamos a ir preguntándonos, ¿mi oración es hecha con recogimiento, ¿no? ¿Qué es el recogimiento? Habíamos dicho que es como tomar todos mis sentidos exteriores, todo lo que está también en el ambiente de afuera, ¿no? Y comenzar como a entrar en uno mismo, como unificarse, estar tranquilo, ¿no? Y para ello es indispensable la oración. Perdón, el silencio, ¿no? Sin silencio no hay recogimiento. Y mucho más para personas que recién están comenzando. Quizá para un experto allí, un gran ya orador santo, ¿no? Él puede hacerlo así, fugaz, rápidamente, entre muchas cosas quizá puede hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Ávila, ella era contemplativa mientras estaba en el mundo. Se le llamaba la andariega porque andaba por aquí, por acá, fundando monasterios, ¿no? Y hablando con los trabajadores acá, con los otros acá, los carpinteros, hablando con algunos príncipes o notables del pueblo, hablando con los enfermos acá, con muchas cosas, pero ella permanecía siempre en ese espíritu de recogimiento, ¿no? Que le hacía capaz de orar siempre. Sin embargo, ella misma decía, cuando ya llego a mi convento, necesito 3 horas para llegar a ese estado más íntimo de recogimiento, para poder recién hacer una oración muy pura, ¿no? Caso contrario, esta falta de recogimiento solamente hace que sean, lamentablemente, a veces solo palabras, ¿no?
No sé si alguna vez ustedes han tenido esa experiencia de recogimiento, ¿no? Que han estado así como en una unificación, ¿no? Tan tranquilos, como si nada les puede quitar la paz. O sea, yo estoy bien, pasa una cosa y uno lo asume con tranquilidad. Yo qué sé, inclusive en relación a la comida, llega un plato que a uno le encanta y uno con tranquilidad también se lo come y no es así como que, ay, que ya quiero y que ya... No, tranquilamente, ¿no? Se lo come. O quizá llega el momento de hablar con aquella persona que siempre le ha tratado mal y uno también con mucha paz, con serenidad y todo, ¿no? Porque está viviendo una experiencia de recogimiento constante, ¿no? Luego en la oración, ¿qué es lo que causa? Causa que las palabras que yo voy a decir sean realmente sinceras, sean oportunas y que más fácilmente se pongan en la sintonía con Dios, ¿no? Esto produce el recogimiento. ¿Y saben qué más? El recogimiento es el que capacita a la persona para que antes, durante y después de la oración permanezca en esta comunión con Dios. Por ejemplo, ayer o antier, me parece que era ayer hablaba con una señora, ¿no? Y le decía, ¿usted tiene miedo al COVID? Me decía, sí, padre, yo no quisiera que se abran las iglesias todavía, ¿no? Y que tengamos que ir a misa por obligación, según el precepto dominical, ¿no? Entonces yo le decía, pero usted no cree en Dios, no cree que Él le puede proteger y esto. Me decía, sí, pero solamente, me decía ella, pero mientras estoy en la iglesia, pero cuando salgo, ahí sí ya me puede coger el COVID, me decía así, ¿no? Y le decía, pero espera un momento, ¿no? Así no funcionan las cosas. Dios está justamente con nosotros en el templo, pero también cuando salimos del templo. E inclusive el propósito de ir al templo es que nos llevemos a Dios con nosotros, ¿no? Y si a veces pensamos, ¿no?, que Dios está solamente en el momento de oración y que solamente para ese momento yo digo, ay, ahora sí vamos a orar, todos ya tranquilitos, vamos a orar. Porque así hay personas, ¿no?, que ese rato como que es un cambio impresionante, ¿no?, un cambio como del día y la noche, ¿no? Cuando vamos a hacer oración, ahora sí que nos ponemos de aquí, así, sí. Espera un momento, ¿no? Que no sea algo como sobrepuesto en tu vida, ¿no? Sino que sea algo tan natural que fluye, ¿no? Estamos aquí, vamos a orar, listo, con la misma capacidad con la que soy de afrontar la vida, porque estoy en relación supuestamente continua con Dios, entonces con esa misma naturalidad luego voy a hablar con el Señor. Entonces, listo, vamos a orar, claro que si quiero me pongo así y todo, pero no es como ese cambio, uno a veces nota, ¿no? Como que ¡pum! Ahí le salió lo bipolar, ¿no? Ahí le salió la otra cara, ¿no? Como que, a ver, y ahí uno se da cuenta como que, no sé, hay personas farsantes, ¿no? Hay personas que a veces tienen, hay una cierta hipocresía, a veces uno piensa eso, ¿no? Cuando uno los ve así y así, porque hay un cambio impresionante, ¿no? Y esto quizá se tiene ese resultado porque no se aprende a vivir en una constante relación con Dios. Y esto lo da, repito, el recogimiento, ¿no? Que eso sea importantísimo en nosotros. El otro punto, entonces, que ya lo mencioné antes, es el silencio. El silencio. Sin el silencio, uno no puede entrar en recogimiento y sin el silencio uno no puede hacer una auténtica oración. El silencio nos hace, así de sencillo, el silencio nos hace, ¿no? No se trata tanto de hacer silencio, sino que el silencio, repito, nos hace. ¿Y qué nos hace, no? Nos hace capaces de mirar, percibir, de apreciar este mundo y también el mundo espiritual, es decir, a Dios mismo y los ángeles, los santos, ¿no?, con una profundidad quizá inimaginable. Quizá que nunca nos dimos cuenta que nosotros podíamos llegar a esos arcanos territorios, ¿no?, que no podíamos llegar allá quizá. Pero el silencio, inclusive hasta la psicología dice, ¿no?, que si es que uno procura hacer silencio, ¿no?, eleva su coeficiente intelectual, ¿no?
Y eso que aquí no estamos intentando ser más inteligentes que nadie, ¿no? Sino que sencillamente estamos intentando tener profundidad. Sin profundidad que nos brinda el silencio, además del recogimiento, nuestra vida y nuestra relación con Dios se vuelve superficial y a veces puramente humana, regresando al punto del espíritu, ¿no? Sin silencio, no somos capaces de entrar a cuestiones más profundas. Por ejemplo, COVID-19, pandemia. Y una vez mira la situación por encimita, ¿no? Oh, ¿qué está ocurriendo esto? Ay, que por qué Dios ha permitido. ¿Y por qué se murió un familiar mío? Disculpen si es que a alguien quizá le recuerda algo. Disculpen. O un amigo que ha fallecido o tal cosa, ¿no? Y uno lo mira de una forma superficial, puramente por arriba, ¿no? Y allí vienen, ¿qué? Desconfianzas, melancolía, tristeza, desánimo, depresión, estrés, incapacidad quizá para relacionarse de ahora en adelante con los demás. En Estados Unidos se ha demostrado ya por estadísticas que más del 60% de estadounidenses y de personas que viven allí ya tienen problemas psicológicos, más del 60%, ¿no? Y es que claro, ahora si alguien se acerca a mí sin una mascarilla, uno hasta inclusive se comienza a excluir de un saludo, ¿no? No, ¿por qué? No tiene mascarilla, no sé, ¿y qué tengo que hacer? Acá, ¿no? Inclusive esta incapacidad para ahora, yo qué sé, en un encuentro, en una reunión, de mirar los gestos faciales, ¿no? Eso también nos va haciendo de alguna manera distinto, nos va cambiando, ¿no? Y uno entra en esta especie de visión puramente humana, ¿no? Terrenal de lo que está pasando actualmente. Y si queremos, hablemos de política también, y que acá este presidente, y que acá lo que está pasando en Estados Unidos, y acá lo que está pasando en Venezuela, y aquí mismo en Ecuador, y bla, 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 ¿no? Y uno como que mira todo eso ahí de manera demasiado superficial, ¿no? Y entonces saca conclusiones erróneas. ¿Qué debería hacer, en cambio, la persona espiritual, la persona que hace silencio, ¿no? Tiene un criterio completamente distinto, ¿no? Mira las cosas de otra manera. A ver, COVID-19. A ver, relaciones humanas, ¿no? A ver, ya que he mencionado la política, en cuestiones de política, todo esto que está pasando, lo mira con una profundidad tal que puede llegar a la simplicidad de la situación, porque eso es justamente la profundidad, es la simplicidad. En cambio, la persona superficial, ¿qué hace? Se complica por todo se complica. Una cosita ahí y ya no sabe cómo solucionar. Hace un embrollo, un lío terrible. En cambio, la persona espiritual, por la profundidad que tiene la capacidad de asumir la situación y solamente cuando la asumo puedo controlarla, ¿no? Asumo la situación, sé controlarla y con simplicidad sé desarrollar, si se quiere, mi vida en esa situación, ¿no? Pandemia. O sea, por último, ¿no? Si me muero en esa pandemia, pues yo creo en la resurrección. Estoy feliz, contento. Miren mi sonrisa, estoy contento, ¿no? Que alguien ha fallecido, ¿no? Una mirada superficial, desgracia, catástrofe, ¿no? Una visión espiritual profunda, ¿no? En cambio, toma ese acontecimiento quizá como inclusive un signo de Dios. Por algo está pasando, ¿no? Toma también esa situación como un motivo para orar. Si se ha alejado y, por ejemplo, mi hermano ha recibido los santos óleos, ya ha estado confesado y todo, inclusive hasta debería, disculpen que lo diga así, pero hasta debería alegrarme, ¿no? Se fue en paz con los hombres y con Dios. Cuando yo hablo de estas cosas, porque yo visito el ancianato frecuentemente y ahí celebro una misa cada 15 días, y hablo de estas cosas a los ancianos, ¿no? Y que ya lo he venido haciendo desde hace un par de meses que he estado aquí en Ecuador, ¿no? Ha pasado algo interesante. No sé hasta qué punto, yo pienso que tiene mucho que ver, ¿no? Pero yo les he hablado a los ancianitos mucho acerca de la muerte, ¿no? Les he hablado de la resurrección, de lo que hay en el mundo futuro y todo, ¿no? Les he hablado casi siempre así. Y últimamente, como no ha sucedido antes, los ancianitos se han ido muriendo, ¿no?
un día, otro día, otro día, otro día. Se han muerto así, ¿no? Y he tenido que ir a celebrar casi días seguidos exequias de cuerpo presente, ¿no? ¿Por qué se han muerto, se han muerto, se han muerto? Para nada del COVID-19, para nada, que ahí no entra eso porque están muy bien resguardados, ¿no? Digamos así. Sin embargo, se han ido muriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive la muerte, vista ya desde una perspectiva de fe espiritual profunda, ¿no? Se vuelve una aceptación, se vuelve solamente una puerta con la cual yo voy al cielo, porque sé que mi destino final es el cielo, aun cuando tenga que pasar por el purgatorio, sé que mi destino final es el cielo, ¿no? ¿Qué es la muerte? Sino un encuentro de dos voluntades. La voluntad de Dios, que quizá ya me está pidiendo que vaya a su presencia, pero también necesita mi voluntad, mi decisión. Normalmente ha pasado, ¿no? Y esto se ve fácilmente en hospitales. Por ejemplo, yo he trabajado también en el Vaca Ortiz, ¿no? Como les he dicho, y también en el ancianato. Normalmente la muerte se da cuando la persona decide morir, ¿no? Cuando la persona decide entregar su vida. Eso es un misterio impresionante, ¿no? Que solamente se nota en algunos casos y en otros no se nota para nada, ¿no? Que la persona decide, por ejemplo, en un ancianato, en un hospital, cuando el anciano o el niño o la persona mayor desea solucionar las cosas con sus familiares, ya es una seña. Ese señor ya va a morir, ¿no? Ya va a morir. ¿Por qué? Porque ya entró en conciencia de que tiene que solucionar todo para por fin entregar su vida a Dios. Ya va a morir, porque son un encuentro de dos voluntades. Con lo cual, esos ancianitos de ese ancianato que les decía, ¿no? Yo creo que han llegado a una comprensión de alguna manera de la resurrección, ¿no? Que han dicho, bueno, si es necesario y si ya es mi hora, pues entrego mi vida. Y créanme, últimamente, aun cuando parezca extraño y hasta alguno quizá me quiera decir, padre, ¿pero qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿No? Créanme, se han muerto más ancianos, ¿no? Y seguramente es porque han tomado la decisión. Porque algunos pasan ahí agarrados de esta vida. No quiero irme, y que no quiero, y que no quiero, y que por favor no, y que no, y que no, y que no. Esas personas duran muchísimo tiempo en agonía. Muchísimo tiempo en agonía. Pero en cambio las que están dispuestas, sencillamente entregan. Porque recuerden, la muerte es un encuentro de dos voluntades. Dios que decide y el ser humano también que decide y acepta, ¿no? Mirando así, con cierta profundidad las situaciones, en este caso, en la pandemia, en este caso, los acontecimientos mundiales y todo lo que está pasando, uno llega a una simplicidad como esos ancianos. Bueno, me muero, así, me muero, y ya. Y si es de morir, pues, si es hoy día, pues me voy. Pero puede ser después de 50 años. ¿Qué es lo que cambia? La sonrisa. Porque ya no estoy como así, y ahora sí me voy a morir, si me coge a mí, si me da a mí, que ahora no sé qué voy a hacer. O sea, ahí sí es una vida completamente desagradable, ¿no? Pero en cambio si digo, bueno, si es que hoy es mi día, pues así de sencillo, me muero. Punto. Así de sencillo, ¿no? Esto da esa profundidad de entendimiento y de aceptación, es lo que da el silencio. A raíz de que, normalmente debería ser así, hemos tomado las más grandes decisiones de nuestra vida. ¿A raíz de qué? Normalmente a raíz de un largo pensar. Y uno no anda pensando con canciones de reggaetón en la cabeza, ¿no? Uno no anda pensando ahí mientras está jugando fútbol o un partido de vóley, ¿no? Uno se retira un poco, ¿no? Y en las noches ahí en la cama está que piensa en silencio, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Le digo que se case conmigo o no le digo, ¿no? Y alguna cosa así, ¿no? ¿Por qué? Porque en el silencio uno aprende a discernir, a llegar a la profundidad de la situación para tomar decisiones. Con lo cual, para una auténtica oración se necesita este recogimiento, esta humildad, este silencio, y esto crea en nosotros la capacidad interior de por fin, con rectas intenciones, hablar con Dios. Y ahí en este diálogo con el Señor es lo que decía San Agustín. ¿Qué decía él?
que por fin vamos a entender lo que estamos pidiendo. Porque a veces justamente oramos mal, pero cuando oramos y Dios nos responde, nos da claridad, entonces sabemos luego si esto es realmente la voluntad de Dios, ¿no? Y por último dice, ustedes tienen que decirme, Padre, ya haga silencio o vaya pensando ya terminar esto porque no acaba. Mire que yo a veces hablo y yo mismo me tengo miedo porque no sé cuándo voy a acabar. Sí. Y al final dice, ¿no? Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Ya hemos dado algunas recomendaciones para una auténtica oración. Brevemente solamente decir, es también buena la disposición exterior, ¿no? La disposición exterior. Es decir, cuando voy a orar, sería bueno que me ponga delante de una imagen, que haya un pequeño altar en mi casa, si es grande está mejor, si es gigante mejor, que haya un gigante altar en mi casa, casi que parezca un santuario, no importa, listo, allí voy, ¿no? Y en este ambiente con una velita, quizá puesto de rodillas, un reclinatorio o una sillita, ¿no? Algo distinto, especial, concreto en la casa, que sea para orar, eso es muy importante, ¿no? Entonces allí, poner en práctica esto, ¿no? Largos momentos de silencio, ¿no? Si me preguntan a mí, yo les recomendaría hacer todos los días, en la mañana, unos 15 a 20 minutos de silencio, en oración, ¿no? Pero en silencio, ¿no? Y en la noche, otros 15 a 20 minutos de oración en silencio. Después ustedes ya pueden rezar el rosario, ustedes ya pueden hacer sus novenas o sus cosas personales, ¿no? Pero solamente en silencio, unos 10, 15 minutos, diciendo, Señor, estoy aquí en tu presencia y en este sentimiento de presencia y de amor en ti me quedo. Cual paciente con su médico. El paciente no hace nada, está en la camilla, allí, tranquilo, y el médico viene y opera, viene y ayuda. Viene con su ciencia, con su poder, con su amor, ¿no? Con su bondad me refiero, y entonces ayuda al paciente. También nosotros tenemos que aprender a ser pacientes en Dios, ¿no? Así decía San Juan de la Cruz, maestro de la oración, ¿no? Y que más el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Sin embargo, a pesar de toda la disposición que uno pueda tener, los elementos que hemos mencionado, sin embargo, al final, el Espíritu Santo tiene que ser el maestro y el guía de nuestra oración. Por ello, cuando oremos, pidamos, ven Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo y enséñame a orar. Enséñame a orar. ¿Saben por qué? Porque hay tantas formas de oración como almas existentes. ¿Por qué? Porque oración significa relación. ¿Con quién? Con Dios. Y si es relación, entonces es una relación única, irrepetible, distinta, completamente particular, absolutamente única. ¿Sabes qué? Solo tú puedes orar de esa manera con Dios, conversar, relacionarte. Y es verdad, aquí en esta reunión están algunas personas y yo puedo decir, con Berito Pozo yo me relaciono de esta forma, con Alberto Capa de esta otra, con Sonia de esta otra, con Carmen de esta otra, ¿no? Y con cada uno es una relación distinta. Unos son más mis amigos, otros menos. Unos más un acompañante espiritual, otro más uno para el deporte, otro para una cosa, otra cosa. Somos distintos. Y si distintos por la identidad personal que tenemos, entonces también nuestra forma de relacionarnos es distinta. Ustedes nunca van a conocer a otro padre Byron Katzman. Y no me refiero por el nombre, sino por el ser mismo, ¿no? Y yo nunca voy a conocer a otra Dayanira Zamora. Nunca, nunca. Va a ser completamente distinto. A tal punto que decía esto San Agustín, ¿no? Miren lo que decía San Agustín. Decía él, el amor que tú no le das a Dios, este amor que tú no le das a Dios, nadie se lo puede dar. Y si es que tú no llegases al cielo y no le dieses ese amor a Dios, Dios va a ser, durante toda la eternidad, va a ser carente de ese amor que tú no le diste.
Esa es la única carencia, si se quiere decir así, hablando en términos muy humanos, de Dios. El amor que tú no le das. Y va a ser Él entonces carente de ese amor único y no repetible para toda la eternidad. Ni siquiera su madre, la Virgen María, le puede dar ese amor que solamente tú le puedes dar. Y si solamente tú, porque tienes una relación particular y especialísima, entonces también tu forma de relacionarte, tu oración me estoy refiriendo, tiene que ser única e irrepetible. No vayamos a hacer copias de los demás, ¿no? Cuando oremos, seamos nosotros mismos. Pero, obviamente, cuando hacemos oraciones comunitarias, tenemos que acoplarnos, por supuesto, ¿no? Hay patrones de oración, ¿no? Por supuesto que sí, porque uno no puede ir, por ejemplo, a la misa y dice, no sé, Padre, yo no sé, yo me relaciono así con Dios. Yo cuando voy a la misa, yo me gusta ponerme de cabeza, ¿no? Así que, permisito, Padre, yo tengo esa forma de relacionarme con Dios. Por supuesto que no, ¿no? En la liturgia, por ejemplo, hay un orden y también tenemos que aprender entonces desde nuestra individualidad, acoplarnos a ese orden, por ejemplo, litúrgico o de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando rezamos el rosario, cuando rezamos la coronilla, todas esas oraciones más comunitarias, uno aprende a unirse y conformarse con esas oraciones, pero nunca tiene que olvidarse de su oración tan íntima y personal con el Señor. Esta es la que da potencia y poder inclusive a la oración comunitaria, porque a veces hay personas que se basan solamente en oraciones comunitarias, solo oraciones comunitarias. Cuando ahí están todos, la guitarrita, tilín, 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 cuando está allá el predicador que me habla cosas bonitas, el que me hace llorar, listo, ahí sí yo soy una llama de amor viva, ¿no? Es que ustedes me vieran ahí orando, es que hasta los ojitos se me hacen chinitos, se me pelan las rodillas y puedo estar en cruz durante 3 horas, ¿no? Espera un momento, ¿y cómo está tu oración personal? Eso otro puede ser algo puramente, y regresamos a lo primero, antropos psíquicos, puramente humano, terrenal. Eso no me está hablando de una autenticidad, no, no. Bonito quizá, miren cómo hace y qué bonito y todo, pero allí, en su cuarto, allí en su habitación, donde solamente el Padre lo ve, ahí se disputa realmente la auténtica vivencia espiritual, ¿no? Entonces, sin dejar obviamente las asociaciones comunitarias, uno tiene que aprender a desarrollar esta oración personal con el Señor. Y es distinta. Cada uno tiene que saber cómo y de qué forma, según su ser, se relaciona con Dios, ¿no? Entonces, nosotros damos todo esto, damos todo lo que más podemos, y el Espíritu Santo entonces dice, ¿no? Con gemidos inefables, ¿no? Intercede por nosotros. ¿Qué son esos gemidos inefables, no? Son palabras que no se pueden pronunciar, son cosas que no se pueden verbalizar, sencillamente escapan de la lengua humana. Por ello existe el don de lenguas, ¿no? Que el mismo San Agustín decía, ¿qué es el don de lenguas? Sino una incapacidad de poner por palabras lo que uno experimenta, y entonces se da esta efusión de lenguas que quiere de alguna manera traducir, quiere expresar lo que su corazón está sintiendo, que no le alcanza las palabras humanas y entonces tiene que hablar en otras lenguas, ¿no? En ese sentido es el don de lenguas, ¿no? Y pienso que es una de las definiciones más maravillosas, ¿no? Luego, entonces, sin necesidad de que nos dé el don de lenguas o que el Señor nos regale esto, ¿no? Uno puede en el interior experimentar esta intercesión del Espíritu Santo, ¿no? Que está dentro de nosotros y que uno ni sabe, ¿no? Cómo es que después de un tiempo, se me hace más fácil perdonar. Y es que tengo unas ganas tan grandes de ser más humilde, ¿no? Y es que sí, se me hace tan fácil ser caritativo o colaborar con aquella persona, ¿no? Sin que nosotros ni nos demos cuenta. Comienza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros. Esto decía San Juan de la Cruz, ¿no? Decía él, miren, el nivel más alto de oración es la oración contemplativa. Hay 3 niveles, ¿no? La oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa. Entonces, la oración contemplativa que se da en el silencio, justamente, ¿no?
Es una oración en la cual ya los sentidos están como en suspenso, en stand-by, ¿no? Suspendidos, como ahí, durmiendo, ¿no? Los sentidos, los pensamientos, dormidos. Inclusive la memoria, decía él, dormida. Uno no está recordando cosas. Ni siquiera está la inteligencia despierta. Dice, está también dormida. ¿Por qué? Uno no está reflexionando, cavilando, pensando, meditando. No, no, dormida. Inclusive la voluntad, decía San Juan de la Cruz. ¿Qué significa? No estoy deseando nada. No, no deseo nada. Solamente estoy aquí delante del amor más grande de mi vida, que es Dios mismo. Y aquí me voy a quedar como acompañándole. Se acabó, eso es todo. Estoy en la presencia brutal de Dios mismo y aquí me quedo. Y estoy allí. Es lo que se conoce ya como primeramente oración pasiva o oración de quietud, ¿no? La oración de quietud que me adentra en la oración contemplativa, ¿no? Y es estar allí suspendido casi de todo, ¿no? Ahí, que no es, y no vayan a confundirlo para nada con una especie de meditación oriental, ni van a confundirlo con nada de nueva era o de yoga, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Sino que estoy allí en un encuentro personal con Dios. El yoga, la meditación trascendental y todo ese Feng Shui y Reiki y yo qué sé, lo que hacen es encontrarse consigo mismo y entonces uno mismo se hace Dios porque tiene una capacidad para iluminarse a sí mismo y entonces de tal manera evitar el dolor, el sufrimiento y vivir en una paz tan grande que se despreocupa de los demás. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo, la oración católica, implica una relación con alguien, es con Dios, ¿no? Y luego no me despreocupo de los demás. Y luego no huyo al sufrimiento, más bien sé que hay una cruz y que tengo que cargarla, ¿no? Y me da una perspectiva distinta, tengo que amar a la cruz. Como decía algún santo, la misma cruz es un tesoro y tengo que encontrarlo, tengo que buscarlo, tengo que guardarlo, ¿no? Con lo cual, entonces hay que decir que esta oración contemplativa, esta oración en silencio, ¿no? Lo que hace es que el Espíritu Santo, ya que uno está así como suspendido en todo, ¿no? El Espíritu Santo vaya obrando en nosotros. Y como decía San Juan de la Cruz, Dios nos da una noticia que no pasa por la inteligencia, wow, que no pasa por los sentidos, wow, sino que va directamente al alma. Y desde el alma uno va aprendiendo a reconocerla ya con la inteligencia. ¿Entienden la lógica? No es como esta charla. Ustedes primero, ¿qué están haciendo? Entendiendo, están entrando por su inteligencia. Y de alguna manera los que más quieran, los que se esfuercen, van a intentar que eso vaya adentro al corazón, ¿no? Van a hacer como una interiorización de todo lo que he dicho y bla, 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 ¿no? Pero miren cómo hace Dios. Dios, en cambio, primero va con la noticia al alma. Y luego desde el alma, algo uno va entendiendo en la inteligencia. Algo uno va sintiendo, va dándose cuenta. ¿Entienden esta perspectiva que es completamente distinta, ¿no? Y esa es la realmente espiritual, que no se trata de tener muchos contenidos y ahora los aplico. No, no, no. Sino que estoy así de tal manera suspendido en la oración, en silencio, ¿no? En esta quietud, que entonces viene y desde dentro me va hablando Dios mismo, ¿no? Y luego yo voy entendiendo eso que me dijo. Si Dios me quiere revelar un misterio, cual sea, ¿no? El que sea. Entonces, yo voy a intentar traducirlo en palabras, pero siempre voy a decir, pero es algo más. No puedo explicarlo, es como algo más, ¿no? También nosotros vamos a tener experiencia de ¿qué? De esta falta de o carencia de palabras para expresar lo que pasa en nuestro interior, ¿no? De alguna manera nos va a pasar como el Espíritu Santo. Vamos a tener gemidos inefables, inenarrables, ¿no? Esto no lo puedo expresar, es algo que ocurre aquí adentro, ¿no? Muy bien, ahí estás bien. Eso, exactamente, allí. Ahí está trabajando realmente el Espíritu por dentro, ¿no? Y regresamos al inicio. ¿Qué era esta experiencia de espíritu? Esa experiencia neumatológica, esa experiencia del Espíritu Santo, ¿qué era? ¿Era qué? Que no eran los sentidos,
que no era el cuerpo, no era el exterior, sino mi espíritu que está dentro de mí, con el Espíritu Santo, que es el Dios en nosotros, ¿no? Que penetra en mí y entonces me va desde dentro ayudando en la oración. Voy a orar y entonces allí, ¿no? ¡Pum! Me quedo de esa forma, ¿no? Para terminar, solamente recalcar 3 cositas que había dicho antes, ¿no? Hay 3 formas de oración, ¿no? La oración vocal, la meditativa y la contemplativa. Nunca dejemos ninguna de ellas. Solamente eso les quería decir al final, ¿no? Nunca dejemos ninguna de ellas. Siempre acostumbrémonos a orar de esas 3 maneras. Oral, que es sobre todo una oración comunitaria, ¿no? La meditativa, que ya es una oración más personal, pero que requiere el ejercicio de mis facultades, memoria, inteligencia y todo, ¿no? Ahí uno discurre, uno imagina, uno arma proyectos, arma una predicación, cavila o hace una especulación teológica, yo qué sé, piadosa también, religiosa, de un misterio de fe, de la Eucaristía, de María, ¿no? Pero hay también ese otro tipo y que es más elevado, ¿no? Que es la contemplación. Y esta es, en cambio, suspender todo, ¿no? No quiero nada. Sencillamente estoy delante de ti. Es lo que decía un himno del tiempo me parece que es de Cuaresma, ¿no? Que dice, en la cumbre de un monte te hallé, Jesús clavado en la cruz. Y al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con dolor, ¿no? Porque yo he venido trayendo mis quejas, pero al mirarte todo pasa. Traigo mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. Me venía quejando en el camino por mis pies cansados cuando veo los tuyos traspasados. Me estaba quejando de que de que estabas solo y no tenía amor, y en la cruz tú clavado y solo estás, ¿no? Entonces entré en esta reflexión de que solamente quiero no pedirte nada y verte allí en la cruz, porque he entendido que el dolor es la llave santa de tu corazón, ¿no? Entonces cuando uno entiende esto, ¿no? Wow, es que no es tanto, ¿no? Que uno. Miren, el mismo San Juan dice, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero. No. El amor consiste en que Dios nos amó primero. En que Dios nos amó primero. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Cuál fue la clave de la vida de toda ella, de Santa Clara de Asís? ¿Saben cuál fue? Solamente ella decía, Dios me creó porque me amó. Y punto, se acabó. Eso es todo. Me creó porque me amó. Y eso fue lo suficiente para vivir una vida extraordinaria. Siempre con eso en su cabecita. Dios me creó porque me amó, ¿no? No tengo que pedirle nada más. Ya me ha dado absolutamente todo. Él es todo para mí. Ella misma decía, hay que aprender, con San Francisco de Asís decía, ¿no? Hay que aprender a dejar las nadas por el todo de Dios. Las nadas de este mundo. Todo es nada. Personas, animales, posesiones, todo, absolutamente todo, delante de Dios es nada. Hay que dejar las nadas por el todo, ¿no? Y el mismo San Francisco decía, el amor no está siendo amado. El mismo amor no está siendo amado. ¿Cómo realizar esto? Pues esto se realiza, si tengo que decírselo a ustedes como una recomendación, ¿no? Esto se realiza desde la oración, esta unión íntima con Dios, la cual nos capacita luego para hacer todo, ¿no? O sea, si tú tienes este motor bien allí lubricado, encendido y con todo lo necesario para arrancar, pues luego todo lo que vayas a hacer estará como envuelto por la oración de Dios, de la oración cristiana, la oración espiritual, que vas a poder discernir, diferenciar con mucha probabilidad cuál es la voluntad de Dios y entonces hacer lo que el Espíritu Santo te vaya guiando, ¿no? Entonces, este es el espíritu de oración. ¿Qué es el espíritu de oración? Es sencillamente
una relación auténticamente espiritual con Dios, que se convierte en una necesidad diaria, vital, con la cual mi vida no tiene sentido, ¿no? Esta es la oración cristiana. Este es el espíritu de oración. Bueno, eso ha sido todo. Nos dejó en contemplación, padre. Sí, de verdad que sí, uno queda... Yo me quedo pensando en que nos hablaba de recogimiento, humildad y silencio para la oración. Y prácticamente o sea, pensando en que tendría que ser humilde para hacer silencio en realidad, porque yo puedo estar callada, pero tengo mucha bulla por dentro. Entonces, justamente el hecho de conseguir ese silencio va a costar un poquito para poder llegar a ese momento de recogimiento. Y tomándolo, o sea, yo lo estoy mirando como recogimiento o parte de la contemplación o un escalón que nos lleva a la contemplación o es lo mismo. O sea, me quedo así como... Ya, primero yo decía alguna frase, decía, no se trata tanto de hacer silencio, ¿no? Sino que el silencio nos hace a nosotros, ¿no? Y es verdad, de Santa Teresa de Ávila decía que la loca de la casa es nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas, pero si uno hace silencio, tranquila, ¿no? El silencio te va haciendo de a poco a ti, ¿no? Te va como cambiando, te va transformando. Entonces no es como un temor de que ya ahora, no sé, yo siempre que estoy ahí y vienen muchas cosas. Tranquila, sigue haciendo silencio, sigue haciendo, esfuérzate, sigue haciendo, sigue. Y cuando uno se va dando cuenta, entonces va entrando en este recogimiento, ¿no? Lo que decía, el recogimiento está en la oración, pero también es previo a la oración, y después es también una consecuencia de la misma oración. Es decir, que el recogimiento es luego una forma o un estado en el que uno se encuentra, ¿no? No sé si me hago entender. Es, como tú decías, que si es para hacer oración o si es dentro de la oración, es más bien antes, durante y después, ¿no? Es un estado en el cual uno comienza a vivir, ¿no? Gracias. Bueno. Buenas noches, padre. Una consulta. Muchas veces he escuchado el tema de, es que ahora no me siento con ganas de orar, que como que sonaría un poco inconcordante con lo que hablamos, ¿no? O con lo que escuchaba un poco en esta charla. ¿Cómo debe enfrentar el ser humano este tema, ¿no? Que viene un poco del desánimo, de los sentimientos nada más, ¿no? Sí, Y quizás de no darse cuenta de que al final ahí está la presencia, ¿no? Que nuestro día mismo debería ser una oración. Ya, allí yo le invitaría a la persona a hacerse un pequeño diagnóstico, ¿no? Hay una pregunta fundamental, ¿no? Y es, ¿realmente es solamente una falta de deseo de la oración o si está pasando por un estado de asedia, ¿no? Asedia o si solamente es una falta de deseo? ¿Cómo uno diferencia esto, no? Por ejemplo, si es solamente una falta de voluntad, una falta de deseo, de buscar un espacio, ¿no? Cuando, por ejemplo, me invitan a orar o quizá yo oro, ya se me dio el deseo de orar y me siento bien, ¿no? Y digo, qué bonito, esto fue realmente bonito, ¿no? Estaba muy bien, ¿no? Si uno siente eso, entonces no es asedia, es solamente una falta de coraje, de valentía. Santa Teresa de Ávila decía, para orar se necesita coraje, ¿no? Es decir, sacar tiempo. Entonces, para esas personas, lo que hay que hacer es sencillamente hacer que la voluntad se vaya como haciendo más férrea, ¿no? Y más de acero,
y que pueda realizar lo que se propone. Porque él se da cuenta que si lo hace le gusta, ¿no? Está bien, ¿no? Pero en cambio la asedia o asedía, ¿no? En cambio ella es una experiencia fortísima de sin sabor completo a todo lo espiritual, a todo, ¿no? O sea, voy a la misa, oro y todo, y nada me dice, nada me dice. Todo lo que he hecho, nada. No siento nada, es como una muerte, ¿no? Esto es muy complicado, ¿no? A la persona que le sucede. Normalmente no pasa mucho, me refiero en los laicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los laicos tienen una vida espiritual más o menos así, ¿no? Así. Están así, ¿no? Como ya se van enfriando, luego les gusta un impacto fuerte y ¡fum! De nuevo, ¿no? Y bajan de nuevo y luego ¡fum! 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 Y esto no es bueno, ¿no? Obviamente no es bueno, y sin embargo les previene de la asedia, ¿no? Porque la asedia es en cambio una especie de muerte, digamos así, espiritual, ¿no? Sin sabor completo, ¿no? En cambio la vivencia de los laicos es más o menos así, y esto hace que, como ya me alejé un poquito de la oración y luego de nuevo el grupo y todo, como que de nuevo me enciendo, ¿no? Y estoy así un buen tiempo y de nuevo, ¿no? Y uno anda así toda la vida, ¿no? Esto le libra de la asedia, pero le impide tener una vida profundamente espiritual, ¿no? Y ahí quizá esto que de lo que se libra no hace peso a esto que quizá podría conseguir, ¿no? Es decir, que si viviese una vida más lineal, más estable de oración, ¿no? Las personas que viven una vida más estable de oración, en cambio, ellas pueden tener asedia. Y ahí me estoy refiriendo sobre todo a los religiosos, a los sacerdotes, a las monjitas, ¿no? Como tienen una vida estable, están completamente todos los días con Dios, ellos no tienen una especie de alejamiento de la oración y luego como que algo así, ¡pum!, como que se enciende. No. Si ellos van así, pueden irse así. Y así, y se quedan ahí abajo, ¿no? Y luego ya no quieren orar. Y sencillamente, no, es que no, estoy yendo solo por obligación y ya no. A ver, ¿y qué le vas a decir a un sacerdote que se ha hecho los 1000 retiros del mundo, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Sí, y a pesar de eso, está ahí, ¿no? Ahí metido en eso. ¿Qué le vas a decir? ¿No? Ya no hay, o sea, en ese sentido, humanamente no hay nada que hacer, ¿no? Allí viene realmente un proceso muy espiritual, ¿no? Con esa persona para que pueda de nuevo levantar un poquito el vuelo, ¿no? Entonces, en relación a los laicos, yo hasta ahora no he conocido a uno que tenga esa experiencia de la asedia, ¿no? Pero en los religiosos sí he conocido algunos, ¿no? Entonces, entre los laicos más bien yo siempre veo esto, ¿no? Siempre veo esto. Y por ello es más bien oportuno que hagan prácticas de dominio de la voluntad, ¿no? Dominio de la voluntad. Es decir, mortifíquense diariamente en la comida, en la bebida, en el sueño, ¿no? En las vanidades, en el arreglarse, la parte exterior y todo esto. Mortifíquense, ¿no? Es decir, coman un poquito menos, pasen un poquito más de sed, duerman un poquito menos o no duerman durante el día. No se arreglen tanto, el día de hoy voy a ir sin maquillaje, voy a salir a la calle y así, natural, yo qué sé, ¿no? ¿Para qué? Para que el cuerpo se acostumbre a que no es él el que manda, sino el que manda es la inteligencia. Y la inteligencia, luego, dominando la voluntad, realiza los actos que yo le pido. Y entonces, ¿qué nos dice la inteligencia? La oración es buena. Y cuando la inteligencia ya tiene dominio sobre el cuerpo, entonces yo le digo al cuerpo, vamos a orar. Y el cuerpo dice, está bien. ¿Por qué? Porque ya le he mortificado en el comer, en el beber, en el dormir. Ya está acostumbrado, ¿de qué? De que la inteligencia le ordene, ¿no? San Bernardo decía, a veces nuestro cuerpo es como un animal salvaje y hay que domesticarlo. Y para domesticarlo, a veces hay que darle palo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mortifiquémoslo, ¿no? Con la comida, la bebida, acostúmbrense a hacer esos ejercicios de piedad para que la voluntad vaya adquiriendo fortaleza, vaya adquiriendo carácter, ¿no? Y después mi inteligencia, lo que ella diga, mi voluntad lo va a realizar. Hay que orar y voy.
que no me gusta al principio mucho porque veo 10 minutos, 20 minutos, no sé, y pudiese hacer otra cosa, pero mi inteligencia me dice, tú ya sabes lo que vas a conseguir allí, ya sabes que el Señor te va a ayudar, ya sabes, entonces mi inteligencia me dice, sí, es verdad, y voy. Si no tengo esto, mi inteligencia me dice lo mismo, pero ¿qué dice mi cuerpito? Más tarde, ¿no? Ahorita no. No. Mejor vamos a ver esto en la televisión y después quizá, ¿no? O aquí y acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere complacerse continuamente por medio de la mirada, por medio del olfato, del gusto, del oído, del tacto, ¿no? De las sensaciones. Y si no aprendemos a dominar nuestro cuerpo, entonces sería como el caballo subido encima del jinete, ¿no? Y eso no ocurre, no tiene sentido, ¿no? Nuestra voluntad e inteligencia son el jinete de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que direccionarlo. Eso podría decir Richard. Yo recomiendo en ese punto siempre dominio de la voluntad y luego si pudiesen leer algún libro que les enamore de la oración, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo, es un libro fuerte, ¿no? Pueden leer El silencio del cardenal Robert Sara, ¿no? El silencio del cardenal Robert Sara. Robert con T al final y Sara con H al final. Sara. Entonces ustedes leen esto, wow, van a entender cosas impresionantes y de lo que yo les he dicho se van a identificar mucho con lo que él dice allí, ¿no? Cardenal Robert Sara, el libro de El silencio, ¿no? Ya, listo. Muchas gracias. Con gusto, Richard. Uy, ya van 2 horas. Sí, estamos ya 2 horas en su compañía, padre, realmente que ha sido muy especial. No sé si alguien más tiene algún comentario, porque yo me imagino que ya tiene algunas actividades, padre, también. Sí, normalmente ahorita ya estoy pasado de la hora de la oración comunitaria. Después me jalan las orejas. Yo quería comentarle que a veces a mí me pasa esa parte que usted comentaba, ¿no? De que uno está así como, digamos, como que contento, todo así, y que por encimita, ¿no? No, hay a veces que a mí me pasa, a mí a veces sí me coge la tristeza, alguna cosa. Y yo anteriormente yo rezaba mucho, ahora rezo muy poco y me pasa cómo hacer para... A ver, voy a dar una respuesta rápida y para los que deseen pueden ir al canal de Un Padrecito y yo tengo allí una charla sobre cómo aprovechar el tiempo de pandemia, ¿no? Cómo aprovechar el tiempo de pandemia y allí explico desde la Biblia, desde la historia de la Iglesia, cómo podemos aprovechar ese tiempo para vivir una vida profunda de oración, de encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, Dayanira, yo te recomendaría que veas ese video como para que te estabilices, sobre todo en tu vida espiritual, concretamente ahora en este tiempo que nos encontramos, ¿no? Luego, Yo pongo el link, ¿no? Padre. Lo voy a poner en el chat. Ya. allá. Luego, yo te podría casi asegurar, Dayanira, que si tú haces más momentos de silencio, encuentras también estabilidad emocional, ¿no? Porque el silencio hace que nuestros pensamientos, hace que nuestras afectividades entren en un sosiego, ¿no? En una especie de tranquilidad, ¿no? Y desde la tranquilidad tú puedes más fácilmente ordenarlos, ¿no? Y que no se te alboroten, ¿no? Como que ahorita sí, y luego, ¡puf! Mira, a veces esto, ¿no? Este alambre, yo trabajaba en ferretería cuando era jovencito con mi papá, ¿no? Niño. Había esos alambres, ¿no? Número 12, 14, y para romperlos o quebrarlos, ¿no? Uno utilizaba normalmente el alicate. Pero a veces mi papá me enseñó que yo los cogía así y comenzaba a hacer así. Se calentaba y ¡pum! Se rompía, ¿no? Entonces, una vida emocional que es así, ¿no? Que se comienza a ir arriba, abajo,
ahorita me creo que todo va bien, 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 y luego, esa vida no sirve para nada y yo soy lo peor, y luego, bla, 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 bla. Eso termina realmente, digamos así, rompiendo interiormente a la persona, ¿no? La destruye, ¿no? Y por ello es importante que tú intentes como las afectividades, ordenarlas, tranquilizarlas, ¿no? Para que estén sosegadas y tranquilas, y a partir de eso tú sepas con madurez también direccionarlas, porque también el dominio de las emociones, sentimientos y afectividades son parte de la madurez humana, ¿no? Y el silencio propicia esto muchísimo. Si alguien va a un psicólogo, seguramente mandará a hacer alguna terapia, ¿no? de eso, de relajamiento, ¿no? O de hacer, inclusive actualmente recién escuché que a alguien le mandaron a hacer yoga, ¿no? Que se ponga así, que se tranquilita, que pase. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en eso si tenemos la oración, ¿no? Más bien, estar en silencio delante de Dios, ¿no? Y estar allí, quedarse un ratito y nada más. ¿Qué más añadirle a eso si es la presencia de Dios que está allí junto a ti? Y tú pídele, ¿no? Dile, Señor, sana mis afectividades quizá desordenadas para que yo encuentre también tranquilidad, ¿no? Y el Señor en esas cosas, obviamente, escucha y normalmente es rápido, ¿no? Y si tú estás en silencio, en silencio, en silencio, eso te va a ayudar muchísimo. Gracias, padre, porque a mí me pasa casi todo la charla que usted dijo. Casi me pasa todo lo que usted dijo, sino que como está pura dieta, entonces creo que también como que lo principal, porque sí hay momentos en que sí me siento, o sea, por ejemplo, participo yo mucho en los grupos de la renovación, entonces de como que bueno, estoy como que contenta, bien, como que tranquila, pero como usted dice, hay momentos que otra vez baja, y ya toco que me desanimo, pero claro, pero igual, o sea, sí, a veces le digo a Dios que me dé fuerza, que me dé fortaleza, porque a veces sí pierdo un poquito las fuerzas. Bueno, padre, realmente que queremos agradecerle por su tiempo, por sus enseñanzas y la verdad que a mí me deja pensando en algunas cosas sobre mi propia experiencia de oración y creo que hay que fortalecer algunas cosas por allí. Quisiera que nos ayudara cerrando este espacio también con una oración, una bendición y para dar por cerrado este Muy bien. encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor les bendiga por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, e infundan en ustedes el espíritu de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, padre.